ufovni.org, Milagro del Sol en Fátima. ¿Transformó la Iglesia un contacto ovni en una aparición divina? Portugal, 13 de octubre de 1917. Tras una lluvia torrencial y ante un público de unas 50.000 personas, un objeto redondo que parecía el Sol, incluso confundido con el propio Sol, aparece girando en el cielo de Cova da Iria, un amplio terreno ubicado en la zona rural de la ciudad de Fátima. Según testigos, el objeto era de un color plateado opaco y tenía luces multicolores que incluso se reflejaban en el paisaje, las personas y las nubes a su alrededor. Su zigzag sobresaltó a los presentes que pensaron que era el fin del mundo. Con la presencia del objeto, la ropa de las personas y la tierra empapada se secaron misteriosamente. La aparición duró unos 10 minutos y además de gente popular, también fueron testigos del hecho miembros del alto clero de la Iglesia Católica, así como periodistas, políticos y académicos. Además del objeto del cielo, 3 niños en particular, los pastecitos Lucia dos Santos, de 10 años, y sus primos maternos Francisco Marto, de 8 años, y Jacinta Marto, de 7 años, ambos hermanos, pudieron ver y conversar con los 3 seres responsables de aquella aparición. Según los pequeños, sobre una pequeña encina estaba la Sagrada Familia, San José, la Virgen María y el Niño Jesús. El milagro del Sol en Fátima. El milagro del Sol, o milagro de Fátima, es uno de los fenómenos religiosos más conocidos en la historia de la Iglesia Católica. El evento tuvo gran repercusión mundial en la época y fue cubierto por el diario portugués O Século. Pero, ¿fue realmente el milagro de Fátima una intervención religiosa o fue un avistamiento de ovnis? Para el investigador y profesor Joaquín Fernández, de la Universidad de Oporto, una minuciosa investigación realizada por él y por la investigadora Fina de Armada, demostró que lo ocurrido aquel 13 de octubre de 1917 no fue un acontecimiento divino. Pero, dadas las circunstancias, el caso se convirtió en un evento religioso por razones que se explicarán a continuación. Un momento muy difícil. En el momento del milagro del Sol en Fátima, Portugal atravesaba un momento político y económico difícil. El país dejaba la monarquía por la república de manera trágica. El rey Carlos y su hijo mayor fueron asesinados en 1908 y con la llegada de la nueva república, llegaron los conflictos del nuevo gobierno con la Iglesia Católica. Esto se debió a que el nuevo gobierno exigió el fin de la interferencia de la Iglesia. Entre las primeras medidas de la nueva república estuvieron la expulsión de la Compañía de Jesús, la clausura de los conventos y la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas. En 1917, Portugal entró de cabeza en la Primera Guerra Mundial con el envío de unos 55.000 hombres a Francia, además de combatientes a Angola y Mozambique, que habían sido invadidos por los alemanes. La participación en la guerra trajo un gran costo financiero y humano para el país. Además, el miedo al ateísmo y al comunismo se cernía sobre el mundo, y la aparición de Nuestra Señora fue el evento que pudo catalizar la fe de los portugueses y reducir las animosidades. Contacto ovni o aparición divina. A lo largo de 1915 y 1916 los 3 niños ya habían presenciado otras apariciones. Entre abril y octubre de 1915 vieron en el cielo a un joven de 14 y 15 años, de gran hermosura, que creyeron que era un ángel. Al año siguiente, en 1916, 3 nuevas apariciones, esta vez de una forma humana muy blanca y transparente suspendida en el aire. Según los pequeños, los rayos del sol traspasaron la figura. El 13 de mayo de 1917, justo después de misa y mientras se encontraban en Cova da Iria, los niños volverían a presenciar una aparición. En estos nuevos eventos, sin embargo, aparece sobre la pequeña encina una figura femenina muy bella, de entre 12 y 15 años, de aproximadamente una 10 m de altura. Iba vestida de blanco y era muy brillante, y los niños la llamaban la Mujercita de Blanco. La figura femenina tenía algo en la cabeza que le cubría las orejas y el cabello. Alrededor de su cuello había una cuerda con una bola luminosa en la cintura, apuntando al cielo. La Mujercita de Blanco no movió los labios cuando habló, y a pesar de eso, Lucía entendió lo que decía. Los otros niños solo escuchaban un zumbido como de abeja cuando la Mujercita hablaba. Tampoco movía las piernas y cuando se alejaba dejaba la espalda y siempre hacia el cielo. En este primer encuentro Lucía preguntó de dónde venía, y la figura femenina señaló el cielo.
La mujercita pidió entonces a los pequeños que volvieran a ese lugar durante los próximos 6 meses, siempre el día 13 y a la misma hora. Luego revelaría quién era y qué quería. Un semestre de apariciones. Según la investigadora Fina de Armada, los niños nunca se refirieron a la visión que tuvieron de la joven como Nuestra Señora. Deducir que era Nuestra Señora se dejó en manos de la gente cuando la noticia comenzó a correr. El 13 de junio, en la primera fecha posterior a la cita, unas 50 personas acudieron a Cova da Iria, atraídas por la posible aparición. Hacia el mediodía los testigos vieron un destello en el cielo de una luz que se acercaba. Algunas personas notaron que el sol se había oscurecido un poco y la copa de la encina parecía doblarse como si estuviera bajo un peso, pero no vieron a nadie. Lo mismo sucedió en los meses siguientes. Con el paso del tiempo fue aumentando el número de personas que acudían a Cova da Iria para ver a Nuestra Señora. En la penúltima aparición, el 13 de septiembre, ya eran más de 20.000 personas. Publicaciones relacionadas. Un sacerdote local, João Quaresma, describe que no vio a Nuestra Señora, pero vio, clara y distintamente, un globo luminoso, que se movía de este a oeste, deslizándose, lento y majestuoso, a través del espacio. De repente el globo, con su extraordinaria luz, desapareció ante nuestros ojos, dijo. Tal globo incandescente tendría una forma ovalada con la parte inferior más grande que la parte superior. El día del gran avistamiento. Con la noticia de que Nuestra Señora no solo se mostraría, sino que realizaría un milagro, el 13 de octubre de 1917 miles de personas acudieron a Cova da Iria. Se estima que fueron 50.000 personas, pero se habla de hasta 100.000. Un fuerte aguacero cayó ese día dejando el suelo ya la gente empapada y dificultando el acceso. Alrededor del mediodía, Lucía fue testigo de 3 seres que pensó que era Nuestra Señora, San José y el Niño Jesús. Jacinta y Francisco solo vieron a la mujer. El público vio algo más. Los presentes pudieron ver un globo plateado opaco en el cielo. En los informes de los periódicos de la época, la bola gigante comenzó a girar sobre sí misma como una rueda de fuego. Luego, los bordes se volvieron de un rojo brillante y el objeto se deslizó por el cielo como un remolino, esparciendo chispas de fuego. La luz se reflejaba en el suelo, en la vegetación, en los rostros y ropas de las personas, que cambiaban de color adquiriendo matices brillantes. El objeto comenzó a temblar y zigzaguear sobre la multitud aterrorizada durante unos 10 minutos y luego se detuvo. Las personas que presenciaron el evento notaron que la ropa empapada por la lluvia estaba seca, al igual que la tierra. Después del milagro del sol en Fátima. Después del milagro del sol en Fátima, el párroco local Manuel Márquez Ferreira y el reverendo Manuel Núñez Formigao comenzaron a interrogar a los niños, que para entonces se habían vuelto muy famosos. Dada su posición eclesiástica, las notas y varios libros sobre el tema producidos por Formigao se convierten en la fuente más confiable de lo que sucedió en la región. Con la noticia y la amplia cobertura de la prensa, personas de diferentes partes del planeta comenzaron a peregrinar hasta el lugar. Sin embargo, poco más de un año después de los hechos, los hermanos Francisco y Jacinta enfermaron y fallecieron a causa de la gripe española. Lucía cambió su nombre y fue enviada a un internado en España. Recién a los 30 años, en 1937, se hizo público el relato completo de las visiones de Lucía y sus primas. Divino X extraterrestre. Joaquín Fernández, doctor en Historia por la Facultad de Artes de la Universidad de Oporto y autor del libro Intervención extraterrestre en Fátima, junto a Fina de Armada dice que lo ocurrido a los 3 niños no tiene nada que ver con apariciones divinas. Fernández entrevistó a más de 100 testigos de la historia a principios de la década de 1980, para componer el libro y quedó sorprendido por los informes. Tenemos en Fátima todos los efectos físicos, psicológicos y psicofisiológicos que podemos encontrar en los repertorios del fenómeno ovni contemporáneo, explica. Para él, en Fátima hubo una intervención de otra dimensión y agentes del universo, sean sobrenaturales, entidades u otro tipo de energía, interactuaron con los niños. Explica que sería natural que tanto los niños como los populares entendieran esos contactos extraterrestres como apariciones divinas por la complejidad de los hechos y la época. Portugal ya era una nación estrictamente católica a principios de ese siglo y las representaciones
santificadas existían desde la Edad Media, consagradas en la tipología arquitectónica de Nuestra Señora. Resumen. Una construcción bien hecha. La maestra señala que a partir de los hechos se hizo una construcción sobre la historia de los niños que luego se conocería como los mensajes de Fátima o secretos de Fátima. Hubo una clara injerencia de los jesuitas. Eran dos confesores que estaban a diario con Lucía. Su influencia dará lugar a todo este misterio, prosigue. Recuerda que, en los primeros interrogatorios, Lucía aseguró que se intercambiaron apenas unas pocas palabras con el ser divino. Además, todo el contexto final es muy complejo y difícilmente lo escribiría una niña de 10 años del mundo rural. Guise argumenta que no fue casualidad que la Iglesia siguiera de cerca a los 3 niños durante y después de los hechos. El objetivo sería mantenerlos en silencio para que la historia milagrosa se mantuviera a lo largo de los años a pesar de cualquier otra versión que pudiera aparecer. Contacto o milagro. El hecho es que cualquier narrativa alternativa a la presentada por la Iglesia despierta la fe de millones de personas y tiende a agitar los ánimos. Sin embargo, para algunos expertos, los hechos son indiscutibles y la evidencia de que se trató de un contacto extraterrestre es legítima. Afirman que el avistamiento de un objeto grande, redondo y colorido en el cielo, zigzagueando frente a más de 50.000 personas, difícilmente podría ser otra cosa que una nave extraterrestre. Y en cuanto a los seres que se presentaron a los niños, ángeles o extraterrestres. Debido a las características translúcidas diagonal transparentes, flotando en el aire y comunicándose por telepatía, también es difícil apostar por otra cosa que no sean seres de otro planeta. Pero, 100 años después del evento, y por más que se descubran nuevas evidencias, la historia oficial del milagro del sol en Fátima difícilmente cambiará. Y tal vez no debería.